Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy jueves 25 de abril del año 2024, jueves cuarto de Pascua. La iglesia recuerda y celebra hoy a San Marcos Evangelista. El color litúrgico es rojo, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos de la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 14. Que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios, y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. La iglesia en esta conmemoración, en este recordatorio de la memoria del evangelista San Marcos, toma esta carta de Pedro, esta primera carta de Pedro, y habla de varios temas. Primero, el trato humilde. Sean humildes. El Señor odia a los soberbios. Estén alerta, porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y por último, los considera bienes de Dios. Los considera una parte importante de la comunidad. Y los compara con la comunidad de Babilonia, donde, según los textos, ha dado muchos frutos. Pedro en esta carta les hace ver que el Señor recompensa, Dios recompensa, porque al final los dice, después de estos sufrimientos breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y serán inconmovibles. El Señor nos da la fortaleza y la esperanza. El Señor nos da la herramienta necesaria, la fe, para podernos mantener en Cristo, que es el Evangelio, porque esa es la promesa que el Padre ha dado. Ya lo escuchábamos en el Evangelio de Juan ayer. El que está en mí, ese permanece en mí. Aquel que sigue las palabras de mi Hijo, sigue las mías, porque es un mandamiento de la vida eterna, porque aquel que ha escuchado al Hijo hablar, ha escuchado al Padre expresarse. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice, se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído.
arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarle, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. El Señor Jesús se le aparece a los 11. Un grupo muy reducido, un grupo pequeño, podría decirse insignificante para la tarea que tenían. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pudiera ser una misión, pues prácticamente difícil, imposible, para la mente humana, para las fuerzas humanas. Sin embargo, sabemos que Jesús multiplicó panes. 5 panes, 2 pescados, y alimentó a más de 5,000 hombres. Curó enfermos, levantó y despertó muertos. Y eso podríamos decir que era una tarea difícil para el humano. Jesús los dota a todos y a cada uno de ellos con todas las promesas que el Padre había puesto en el Hijo. Por eso les dice, el que crea y se bautice se salvará, porque ellos van en nombre de Jesús, que a su vez van en nombre de Dios. Y habrá signos, dice, cogerán serpientes, hablarán lenguas nuevas, expulsarán demonios, beberán un veneno mortal y no serán dañados. Impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Hermanos, hay que tener la confianza en Cristo. En esta celebración de este evangelista que nos trae precisamente la palabra de Jesús. Marcos, que anduvo, según el texto de Pedro, junto con él, siendo testigo, siendo precursor del evangelio, siendo de los primeros que acompañaban e iban sembrando la semilla para que la comunidad fuera creciendo, y de esa manera, y de manera pues prácticamente fuerte, prácticamente a través de la voz, pero no nada más de la voz de la persona, sino a través también de la fuerza del Espíritu, porque el Espíritu iba depositándose en aquellos que recibían la palabra, en aquellos que creían en Jesús. Y de esa manera se iba multiplicando la comunidad e iban creciendo. Y es así como poco a poco se va haciendo y se va dando lo que Jesús les mandó. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hermanos, en esta celebración seamos copartícipes de esta evangelización. Seamos como Marcos, como Pedro, como Juan, como cada uno de los discípulos y de los apóstoles que siguieron y se comprometieron con la misión del Evangelio. Hermanos, Dios los bendiga.